Estoy predicando este día sobre dos ideas, una idea pastoral y una idea espiritual, una idea de aplicación pastoral y una idea de aplicación espiritual. La aplicación pastoral primero. Hemos escuchado una lectura importantísima, pero importantísima, de los Hechos de los Apóstoles. Déjenme darle un contexto rápido. Jesús era judío, vivía como judío y practicaba la religión judía. Y los primeros que estaban cerca de Jesús eran judíos. Y uno de los temas importantes en la religión judía, que tenía que ver con sentirse pueblo elegido y con sentirse que la descendencia de un judío iba a ser judío, también iba a ser judío, era la circuncisión. Entonces, Jesús, según decía la ley, cuando nacía un varón, a los 8 días de nacido, se llevaba al templo y ahí se practicaba la circuncisión. ¿Qué sucedió? Sucedió que la iglesia empieza a predicar el evangelio y sucedió que algunos judíos se convertían al cristianismo, no había problema porque Jesús había sido judío, pero algunos paganos empezaron a convertirse al evangelio y allí hubo problema. ¿Cuál era el enredo que se tenían? ¿Cuál era la dificultad que se tenían? Que un pagano no era circuncidado. Y entonces los primeros evangelizadores se toparon con el problema que no sabían qué hacer. No sabían que si para bautizar a un pagano tenían que circuncidarlo primero y luego bautizarlo, porque lo que había hecho con Jesús, o sea, lo que había sucedido con Jesús, era que los judíos se convertían. ¿Y qué hicieron frente a eso, de lo cual Jesús no había dicho nada? Pues los apóstoles se reunieron en Jerusalén, plantearon el tema y de acuerdo a las enseñanzas que Jesús había dicho, tomaron una postura y es la que hemos escuchado. ¿Cuál fue la decisión que tomaron? Que no, que los paganos no debían de circuncidarse, eso sí, debían hacer estas 3 cosas que hemos escuchado: dejar de fornicar, dejar de comer alimentos ofrecidos a los dioses y de sangre estrangulada, de animales estrangulados, como hemos escuchado. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Es importantísimo porque es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es, ojo la palabra, actualizar el evangelio, no modernizar el evangelio. ¿Qué es actualizar el evangelio? Actualizar es el evangelio que ya está, que Cristo dijo, que Cristo lo predicó, hacerlo actual, traerlo a esta actualidad. Modernizar el evangelio es agarrar el evangelio, cambiarlo para que encaje en las nuevas corrientes que podemos ver. Digo de manera distinta. Por ejemplo, cuando empezó toda esta capacidad de enviar cohetes a la luna, fuera de la tierra, se preguntaron en aquel momento: ¿y la iglesia qué opina? Entonces los obispos de aquel día empezaron a buscar en la Biblia qué había dicho Jesús sobre los cohetes. ¿Había dicho Jesús algo sobre los cohetes? No. ¿Y entonces cómo hacemos? Entonces la enseñanza de los apóstoles, iluminada con lo que Jesús había dicho, entonces da una postura, actualiza el evangelio. No es que lo moderniza, porque no está cambiando el evangelio, sino que está trayendo el mismo evangelio con las realidades que nos tocan vivir en este momento. Entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la postura que debe tomar el cristiano frente a la vacuna, a las vacunas? ¿Qué dice Jesús? Vacuna, COVID-19, ¿qué dice? No dice nada. Y entonces, bueno, la actualización. Después de este concilio que hemos escuchado, que se llama el Concilio de Jerusalén, la iglesia ha hecho 21 concilios después. En 2000 años, 21 veces se han reunido los obispos para definir algunas cosas de las cuales Jesús no dijo, pero sí de lo que dijo cuál iba a ser la postura. El primero, después del Concilio de Jerusalén, fue en Nicea, en el año 325, no más. Se había decretado la religión católica como oficial del Imperio Romano, 325 en Nicea. El siguiente
fue en Constantinopla en el 381, el siguiente en el 431 fue en Éfeso y el siguiente en el 451 que fue en Calcedonia. Los primeros 4 concilios que tuvo que ver con el desarrollo teológico de la cristología que tenemos. Y así 21 veces hasta el último concilio que fue en el año 65, 1965, que lo llamamos Concilio Vaticano II. ¿Y esto qué tiene de importancia? La importancia es que la Iglesia desea ir actualizando el Evangelio. Ahora el Papa Francisco nos ha pedido que para el próximo año se realice un sínodo. Un sínodo es algo parecido al concilio, que es la reunión de los obispos, pero el concilio como que lo que arroja son temas doctrinales, el sínodo lo que quiere es la reflexión pastoral. La próxima semana en el boletín de la parroquia va a salir un link o un código QR. Yo le pido de todo corazón que usted lo acceda y llene la encuesta que está allí. Nos ha pedido el Papa Francisco que le preguntemos a todos, creyentes y no creyentes, qué visualización tiene de la Iglesia, qué espera de la Iglesia, conociendo lo que conozca de Cristo, qué espera de la Iglesia. Y allí hay algunas preguntas. Esas preguntas en una etapa, digamos así, de embudo, ¿verdad?, van a llegar para el sínodo del próximo año, que ahorita estamos en la fase diocesana. Es muy importante actualizar el Evangelio. Y eso nos toca a todos, hacerlo actual, porque la palabra de Dios, aún escrita 2000 años atrás, es actual todavía, porque Cristo y su amor y su misericordia es actual. Un detalle, decía, pastoral. Disculpen lo cansado, porque es un poco histórico, pero es muy importante conocer sobre el desarrollo de nuestra iglesia. Ahora el tema espiritual. Dice el Evangelio, yo les doy la paz, pero no se las doy como el mundo la da. Esa premisa nos dice que hay 2, al menos, estilos de paz. Una, como la da el mundo, y otra como la da Cristo. Quisiera decir de inmediato que como la da el mundo, Cristo no está diciendo que como la da el mundo sea mala. No está diciendo eso. No está diciendo que la paz que el mundo da es perversa, que la paz que el mundo da es diabólica. Está diciendo que hay 2 formas al menos. Una como la da el mundo y una como la da Él. ¿Cómo la da el mundo? Normalmente es la paz que sin darnos cuenta nosotros buscamos. ¿Cómo la da el mundo? Yo digo 2 características. La primera, el mundo da la paz, o hemos creído que la paz consiste en ausencia. Es decir, usted ha creído que dice, uy, si yo no tuviera problemas económicos, yo estaría en paz. Ve, ausencia de problemas económicos. Si yo no tuviera problemas de salud, yo tendría paz. Ve, ausencia. Nosotros hemos pensado y hemos creído de cierta manera que la ausencia de ciertas cosas, esa es la paz que Cristo da. No, esa es la paz del mundo, la paz del mundo. A quienes nos cuesta un poco las cosas de ruido, ¿cuántas veces ahí en la Alameda usted ha dicho, ¡ay, Dios mío! Cuando suena el reggaetón en la casa del frente, cuando suena la metálica en la casa de la par, cuando suena Cristian Nodal aquí y en la parte de atrás Anita, y en la otra casa el Rosario de la Santísima Virgen María, la señora que está escuchando Radio María. Uy, uno como que dice, Señor, yo quiero paz. A mí me pasa que a veces yo, Señor, que se vaya la luz, que se vaya la luz, Señor, que se vaya la luz. Manifiéstate, Señor. Ve cómo uno asocia la paz a la ausencia. A la ausencia. Si yo no tuviera problemas en el trabajo, entonces yo tendría paz. Esa es la paz del mundo, la ausencia. La otra característica que tiene la paz del mundo es el control de los otros. Es decir, usted dice, uy, si mi hijo se comportara de cierta manera, yo tendría paz. Si mi esposa se comportara de cierta manera, yo tendría paz. Y entonces creemos, invertimos en andar controlando las conductas de los otros para que yo tenga paz. Esa es una paz del mundo. ¿Cómo sé yo que no es la paz que Cristo da? Muy sencillo. A ver, con Cristo, todas las personas que estuvieron con Cristo se comportaron como Cristo quería. No. Todas las situaciones que le sucedieron a Cristo, encontró paz por ausencia. Es decir, Cristo tuvo ausencia de traición, ausencia de problemas. No. Y entonces, ¿cuál es la paz que Cristo da? La paz que Cristo da, Él lo habla porque es del Espíritu Santo,
es, atención, yo sé que suena como muy sencillo o suena como muy de palabras, pero la paz que Cristo da es Cristo en la situación que me toca vivir. Esa es la paz. Esa es la paz, Cristo en la situación que me toca vivir. ¿Y cómo entonces uno dimensiona a Cristo en las situaciones que le toca vivir? Poniéndolas en relación a la eternidad o a la temporalidad. Usted póngase a analizar un momentito. ¿Lo que le está quitando la paz es algo eterno o algo temporal? ¿Verdad? Usted tiene que examinar. Bueno, ¿esto tiene que ver con eternidad o tiene que ver con temporalidad? Yo sé que hay cosas que nos quitan la paz según la edad, según el momento, ¿verdad? Muy probable que a cierta etapa me quite la paz del cuerpo y la forma del cuerpo, ¿verdad? Y entonces que uno quisiera que ser más delgado, que ser más alto, y entonces se pone tacones, y entonces se tiñe el pelo, y entonces se pone faja, y entonces, como una amiga que tengo que dice, Señor, me voy a comer esta empanada, por favor, que no me engorde. Y si me voy a engordar, tú que tienes poder, que la grasa se me vaya para la nalga. Te lo pido, Señor, amén, dice, ¿verdad? Porque las preocupaciones van por la parte de la tapa. Ahora, es Cristo la presencia. Su presencia es lo que da paz. He contado antier, en la noche hablé con mami y me dijo, mi mamá ha sufrido microderrames. Entre ellos, en algún momento quedó incapaz de caminar, luego volvió a caminar con andadera, etc. En algún momento sus 2 párpados se cayeron y entonces tuvo un tiempo sin poder ver. Por la gracia de Dios y los tratamientos médicos, sobre todo en relación con el Botox, sus párpados se volvieron a abrir. Antier, en la noche me dice, papá, creo que un ojo se me está cerrando. Ayer en la mañana hablé con ella y me dijo, efectivamente, tengo el ojo cerrado. Entonces, hablando con ella, conversaba ahora sobre la oración para que el Señor le abra el ojo. Y entonces hablábamos sobre lo que ella quiere, no es que el ojo se le abra, que si quiere, sino ver el cielo. En el cielo no hay párpados caídos. ¿Ve cómo uno puede poner en dimensión las cosas y dar paz? Atención, eso no significa un lavado psicológico de mente y decir, bueno, sí, Padre, entonces que yo vea el cielo y entonces ahora no voy a sufrir porque... No, sí, uno se preocupa. Lo que pasa es que le da a esas preocupaciones el corazón dosificado, no se vacía el corazón allí de algo que usted ni puede controlar. En cambio, si lo puede poner en dimensión eterna, allí sí, la paz. ¿Qué es lo que le está quitando la paz? Si la paz se quita, es que es una paz terrena, porque tiene que ver con ausencia de algo, el control de algo, porque usted quiere que alguien se comporte de esta manera. No estoy diciendo que sea malo. Cuánto quisiéramos que quienes están en drogadicción dejen las drogas, quienes están en dependencias de cosas dejen, quienes están en diferentes circunstancias quieren, y cómo no sufre un padre y una madre con respecto a eso. Claro que sí. Lo que pasa es que la paz plena no puede ser que tal o cual hijo. El ejemplo que voy a decir es muy radical. Yo sé que no se entiende sino desde un corazón totalmente abandonado por Dios. Hoy celebramos a Santa Rita. Santa Rita tuvo 2 hijos, gemelos. Al esposo de Santa Rita lo mataron y los hijos juraron venganza y dijeron, nos juramos y prometemos que aunque muramos vamos a matar a quienes asesinaron al papá. Y Santa Rita trató de convencer a los hijos que no lo hicieran, que no lo hicieran, que no lo hicieran. Y como no pudo convencerlos, empezó a rezar al Señor, Señor, prefiero que mis hijos mueran pronto a verlos en pecado mortal. Mira qué exagerada Santa Rita. Lo que pasa es que su corazón estaba en esta dimensión donde estaba viendo lo eterno. La eternidad. No, Padre, a mí no me interesa la eternidad. Pues no te enredes con lo temporal. ¿Cuánto? 80, 60, 90, 100 años. ¿Cuánto? No condiciones tu eternidad por los enredos que suceden en nuestra temporalidad. La paz, dice Cristo, la paz
es vivir con Cristo las decisiones, las consecuencias, las dificultades. Señor, hay que decir, aquí estoy, Señor, quisiera sentir tu fuerza para seguir adelante y que no me lleve a mí a renegar de esto que estoy viviendo, que no me llegue a mí. Me decía una persona que yo le hablaba algo de esto y me decía, pero entonces su Dios, me decía, un poco enojada, era creyente ella, pero me decía, entonces su Dios, si me quiere dar paz, ¿por qué entonces no cambia la conducta de estas personas? Yo la traté de ver con misericordia, le dije, disculpa, Dios te ha obligado a que te comportes como Él desea, a vos. Y bajó la mirada, contéstame. Y me dijo, no. Y entonces, ¿por qué sí tiene que obligar a otro que se comporte como Él quiere y a ti no? Porque Dios nos ha hecho libres. Porque el gran milagro es que mi libertad se doble frente a la voluntad de Dios o frente al poder de Dios. Y Señor, aquí estoy en esta circunstancia. Tú que sos experto en que te traicionen, en que te abandonen. Tú en que sos experto en amar y que no te correspondan. Tú que sos experto en que todo lo que planeas no te salga como querés. Tú que sos experto en esto. Aquí vengo yo también con situaciones parecidas y necesito tu paz y tu compañía. Por eso Cristo dice, les doy la paz, les dejo mi paz. Estas dos ideas, una pastoral y una espiritual. Pidamos al Señor por la iglesia para que pueda actualizar el Evangelio y contribuyamos nosotros la próxima semana con este link que vamos a poner en el boletín y en la página. Ojalá podamos colaborar. Y segundo, la paz no es ausencia de nada, sino presencia de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.